Buenas tardes a todos, muchas gracias, Milagros. Así como nuestra moderadora comenta, perdón, el tema a desarrollar es retos de la humanización en las unidades de cuidados intensivos o, por sus siglas, UCI. En la agenda a desarrollar durante la ponencia, vamos a hablar sobre qué es la humanización en las UCI, cómo aplicarla, UCI de puertas abiertas, presencia y participación de familiares, comunicación, bienestar del paciente, cuidados al personal, prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-UCI, infraestructura humanizada, cuidados al final de la vida, y vamos a hablar sobre qué retos y qué desafíos nos encontramos al momento de incorporar esos cuidados humanizados en las unidades de cuidados intensivos. Para empezar, ¿qué es la humanización en las UCI? No es más que centrarnos en la persona a la que atendemos, entendiendo que esta es única, preservando su dignidad y sus valores, prestando cuidados en base a la mejor evidencia posible, haciendo uso racional de recursos e incluyendo a los familiares como parte del proceso, siempre teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental para finalmente devolverle al equipo la vocación y el sentido por lo que hace. Pero ¿cómo vamos a aplicar los cuidados, los cuidados humanizados en los cuidados intensivos? Podemos tomar de ejemplo al Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid, España, ya que en el año 2014 inició un proyecto llamado HUCI. Esta idea intangible, colosal e incluso fantástica surge al entender que nos encontramos en un momento crucial en la atención en salud, hoy en día más aún por los cambios vividos por la pandemia del COVID-19. Asimismo, el cambio de paradigma y el desafío de hacerlo real es todo un reto. Dicho proyecto logra ser operacionalizado en 8 líneas estratégicas, como pueden ver en el esquema circular en pantalla, donde cada uno de estos objetivos fue planteado como un indicador a seguir que puede ser moldeado en la cultura en donde vaya a ser aplicado. La ventaja de este proyecto es que logra perdurar en el tiempo y no como una respuesta a una tendencia o una moda. Para pasar al primer punto de estos 8 objetivos, vamos a hablar sobre UCI de puertas abiertas. Tradicionalmente, las unidades de cuidados intensivos son conocidas por tener en sus puertas letreros que dicen prohibido el paso o solo personal autorizado. Esto unido a políticas internacionales restrictivas mantenidas principalmente por profesionales de la salud que piensan que la extensión horaria impide el retraso del paciente e interviene y retrasa los cuidados de enfermería. A su vez, aumenta el estrés y las infecciones en el paciente. Por lo tanto, automáticamente este primer punto está enlazado con el punto número 4 de los objetivos a desarrollar: la presencia y participación de familiares en las unidades de cuidados intensivos. Las evidencias de dicho proyecto demuestran mayores beneficios que riesgos vinculados a la flexibilización de horarios y a la participación y presencia de familiares en las unidades de cuidados intensivos, obteniendo así un paciente más confortable, la reducción de complicaciones cardiovasculares, neurológicas y psicológicas, el aumento en la satisfacción del paciente, la obtención de información para el equipo multidisciplinario y la mejora en la comunicación, dando paso así al objetivo número 2, la comunicación. Es importante entender que el nivel de comunicación en las unidades de cuidados intensivos hace imperativo el entrenamiento en comunicación efectiva. Esto va desde el personal multidisciplinario hasta los familiares y los pacientes. Es por esto que surgen y se promueven 9 ideas para favorecer la comunicación dentro de las UCI, que van desde establecer pautas de entrega, ya que minimizan errores y aumentan la seguridad en la atención, hacer uso de la tecnología como un facilitador de la comunicación, ya sea por técnicas de bajo costo, ya que estas ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad en los pacientes y los familiares. Y por último, pautar entregas diarias del estado de salud de los pacientes, preparando conferencias familiares con objetivos definidos y siempre considerando las necesidades interferidas del paciente. Todo esto va a ayudar a fortalecer el trabajo en equipo, la reducción de complicaciones y conflictos y el aumento en la confianza en recuperación del paciente. El punto número 3 de los 8 objetivos es bienestar del paciente. El dolor y el miedo son algunas de las emociones que expresan los pacientes
al momento de estar en su estadía por la unidad de cuidados intensivos. Estas pueden ser aspectos físicos como frío, calor, sed o dolor, o aspectos emocionales como miedo, angustia e incertidumbre. Siendo así necesario implementar medidas de prevención prestando atención a demandas espirituales, realizando acciones que potencien la autonomía del paciente y permitiendo siempre el descanso del paciente. Asimismo, manteniendo los lazos familiares intactos. Todo esto contribuye a mejores desenlazos clínicos en corto, mediano y largo plazo, así como la disminución del riesgo de aparición del síndrome post-UCI, del cual se hablará más adelante. Así como es importante velar y preservar la salud del paciente, es de igual importancia cuidar la salud del personal. Es por esto que en la siguiente parte de la ponencia hablaremos sobre qué es el síndrome de burnout y cómo, con qué recomendaciones podemos abordarlo. Los dejo con mi compañero. Así como ya comentaron, para continuidad de la ponencia, vamos a hablar sobre los cuidados que debe recibir el personal que labora en las instituciones de salud, específicamente sobre el síndrome de burnout. Muchos probablemente habremos escuchado lo que es este síndrome, otros simplemente lo hemos definido, pero no le prestamos atención y algunos lo pueden llegar a padecer o actualmente lo padecen. El síndrome de burnout, para definirlo, no es más que el desgaste profesional o cronificación del estrés laboral, siendo de alta incidencia en el personal que labora en las instituciones de salud. Cuenta con un número de características y entre ellas podemos encontrar el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja autoestima laboral o profesional, incluso llegando al personal a dudar de sus propias capacidades al momento de trabajar en la práctica diaria. Como consecuencia, esto desencadena una disminución en la calidad de los cuidados, malos desenlaces en la evolución clínica de los pacientes, disminución en la satisfacción por parte de los familiares y los usuarios, y por la parte institucional hay un incremento del ausentismo laboral y mayor rotación del personal que no pertenece a dicha área. Como estrategias, la primera propuesta planteada es tener en consideración que el personal sufre o tiene incidencia de padecer dicho síndrome. Y como segundo tenemos la prevención y manejo, en las cuales se promueve de una manera multidimensional la comunicación, la colaboración, la participación en la toma de decisiones por parte del personal asistencial, la dotación de personal pertinente de acuerdo a las necesidades de la unidad, la resiliencia y el fomentar el autocuidado en las características de descanso, alimentación y ejercicio. Como siguiente punto a tratar, vamos a hablar sobre la prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-UCI. La Sociedad Americana de Cuidados Críticos identificó que entre el 30 y 50% de los pacientes que cursan con experiencias en unidades de cuidados intensivos pueden llegar a padecer del síndrome post-UCI. Asimismo, enlazaron este síndrome o síntoma a los familiares o acompañantes del paciente, ya que parte de tener un paciente en una atención crítica puede desarrollar problemas de salud mental. Entre las características del síndrome post-UCI podemos encontrar del tipo físico, como son la malnutrición o desnutrición, úlceras por presión, morbilidad pulmonar, entre otras características. Las neuropsicológicas tenemos alteración del pensamiento, de la velocidad de razonamiento y pensamiento, y alteraciones del sueño. Y como últimas tenemos las emocionales o psicológicas, como serían el estrés postraumático, que se ve mucho en los pacientes que sufren de síndrome post-UCI, la ansiedad y la depresión. Es por ello que mediante la prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-UCI buscamos afectar positivamente en disminuir los reingresos y las enfermedades secundarias en el paciente. Actualmente en Venezuela no contamos con estudios que hablen sobre la prevención y manejo de este síndrome. Sin embargo, quisimos destacar que en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, España, surge un proyecto llamado Detección y Manejo del Cuidado Post-Intensivo. En este proyecto se plantean ciertas características para darle seguimiento al paciente que tiene riesgo o padece este síndrome. Una de las primeras características que tiene el programa es darle un seguimiento al paciente en la unidad, siempre evaluando todas las características de que el paciente puede o está padeciendo el síndrome. Posterior a ello, una vez que ingresa a hospitalización, también se le da un seguimiento a los pacientes que tienen riesgo de desarrollo.
Como último punto, tenemos que el paciente sigue o se le da un seguimiento por consulta externa por medicina intensiva o medicina crítica, a los 3, 6 a los 3, 6 o 12 meses después del alta. Si el paciente se ve con una evolución satisfactoria, es dado de alta del seguimiento, y si se ve que hay un estancamiento o empeoramiento de la condición clínica, puede ser referido a especialidades médicas, ya sean como psicología, psiquiatría o fisioterapia. Entre las características que se destacan en estos seguimientos tenemos una anamnesis exhaustiva, la exploración física, función respiratoria que se puede ver muy afectada, la fuerza muscular que es de suma importancia para el paciente. Otras características son evaluar la calidad de vida, la valoración psicológica, la valoración cognitiva y la valoración familiar. Como séptima línea estratégica tenemos la infraestructura humanizada. Y dirán, ¿la infraestructura tiene un papel importante en el desarrollo del paciente? Pues sí, es muy importante para la evolución clínica de un paciente en una unidad. La arquitectura y entorno físico de las unidades de cuidados intensivos, en algunos casos, más que todo en hospitales antiguos o clínicas que no tienen mucho desarrollo, no cuentan con los estándares internacionales de una unidad de cuidados intensivos, las cuales específicamente deberían tener espacios acondicionados tanto para el paciente como para los familiares. Sabemos que en estas unidades que no cuentan con estas características, hay múltiples pacientes en una misma unidad y no hay espacios acondicionados para los familiares. Es por ello que surgen estas estrategias o propuestas que son de bajo costo y de un gran beneficio. Entre ellas tenemos el acceso a la luz natural, la medición de ruidos, todo esto favoreciendo la orientación tiempo y espacio del paciente. Entonces, podemos decir que a todos nos ha pasado en algún momento que llegamos a nuestros hogares cansados y al tomar una siesta y despertarnos posterior a ella no sabemos si pasó media hora o una hora, incluso podemos llegar a dudar si es el siguiente día. Si nos ponemos en los zapatos de un paciente que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos bajo sedación o que está extubado y no tiene unas ventanas ni siquiera para ver la luz del día, no sabe si es de día, si es de noche, esto puede afectar críticamente la orientación del paciente. Otras características tenemos que se debe individualizar los cubículos, debe haber espacios protegidos tanto para el paciente como áreas comunes para los familiares. Y como último punto, la regulación de temperatura y luz, conociendo que estas tienen ciertas restricciones, no podemos tener una terapia intensiva caliente, pero tampoco que sea un congelador, tiene ciertas restricciones. Como último punto de nuestras 8 líneas estratégicas tenemos los cuidados al final de la vida. Si bien la mayoría de los pacientes que cursan por una experiencia en una unidad de cuidados intensivos salen de ella en recuperación, pues también hay un cierto porcentaje que tiene el riesgo de fallecer. Y en estos pacientes que se sabe que la recuperación no es viable, se debe velar por contar con cuidados paliativos y utilizar protocolos locales para el final de la vida, siempre velando por una muerte libre de dolor y sufrimiento, además de respetar las preferencias religiosas de los familiares y de los pacientes. Está bajo evidencia que investigaciones han dado que además de los cuidados paliativos ser costo efectivos, mejoran la comunicación entre el paciente, familiar y equipo multidisciplinario. Además que los cuidados paliativos logran cubrir todas las necesidades del paciente y los familiares, ya sean psicosociales, emocionales o religiosas. Como último punto voy a hablar sobre los retos de una humanización en UCI. Desde años atrás se han incorporado siempre actividades por parte del personal de enfermería que va en pro de brindar cuidados específicos al paciente y sus familiares. Sin embargo, estos siempre han dependido del personal que está de guardia y no hay un protocolo específico a seguir. Para iniciar una humanización en UCI es fundamental hacer un diagnóstico, no con el propósito de juzgar la unidad que se esté evaluando, sino de manera inteligente identificar cuál puede ser el cambio o por dónde se va a iniciar, buscando así cambios de bajo costo o sin costo alguno, con el propósito de que el personal se sienta seguro de que estos cambios son a pro de un beneficio para el paciente y para el personal. Nosotros como personal de salud nos vemos enfrentados a múltiples retos, todos lo sabemos, y parte de estos son educarnos diariamente e investigar siempre en pro de brindar una atención humanizada y holística para nuestro paciente, al mismo tiempo de sus familiares o los acompañantes que éste tenga. Es por ello que siempre debemos estar en pro del estudio, del aprendizaje, y eso sería el fin de nuestra ponencia. Voy a dejar aquí una frase. Voy a dejar aquí una frase que dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento,
sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.